Amada Iglesia de Jesucristo, la gracia del Hijo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, mis amados. Un saludo muy especial para cada uno y especialmente a los pastores María Rosa Quintero y líder Fabián Pacheco. Un saludo en Cristo. Abrazos, mis amados. Dios les bendiga. Muchísimas gracias por la invitación a participar y compartir la palabra del Señor. Dios le bendiga abundantemente. Doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de compartir su palabra santa. Dios es bueno y todo lo que Él hace es bueno. Mis amados, les invito a orar y encomendar este tiempo en las manos del Señor. Padre, tú eres bueno y todo lo que tú haces es bueno. Te amamos, Padre, te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, de aprender de ella. Muchísimas gracias por la provisión tuya que nos das. Gracias por tu cuidado, por tu fidelidad y por tu bondad y tus misericordias que son nuevas cada mañana. Te pedimos, oh Padre bueno, que tú nos hables en esta hora. Oh papá, habla, que tus hijos queremos oírte. Muchas gracias por esa palabra santa, buena, agradable y perfecta, Señor. Te pedimos que nos enseñes tus caminos, que nos ayudes a crecer en el conocimiento tuyo. Padre, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro amado Señor y Salvador, por tu Espíritu Santo. Amén. Mis amados, en las últimas semanas nos hemos deleitado escuchando muchísimas cosas acerca de la fe, acerca de esa fe que trasciende, del poder que da la fe, de cómo a través de la fe se pueden hacer cosas extraordinarias, de esa fe que conquista y que nos lleva a alcanzar lo mejor, y de una fe que celebra a Cristo. Y siguiendo esa línea de enseñanzas, el Espíritu Santo también me ha guiado a hablar acerca de la fe. Porque Dios no solamente quiere que escuchemos acerca de la fe, Él está muy interesado en que nosotros vivamos esa fe cada día, esa fe poderosa, que vivamos en el poder de esa fe, que experimentemos a diario en nuestra vida esa fe extraordinaria que Él nos ha dado. Pero, ¿cómo vivir esa fe que trasciende en tiempo de crisis? ¿Cómo experimentar el poder de esa fe en medio de sufrimiento y el temor? ¿Cómo obtener una fe extraordinaria? ¿Y cómo vivir una fe que glorifica a Cristo? Pues, mis amados hermanos, les tengo muy buenas noticias, porque el autor de Hebreos, de una forma muy magistral, nos hace una presentación de esa fe extraordinaria. Y con ello, él trata de animar a una iglesia del primer siglo que se encontraba en medio de una crisis, que estaban pasando por un estado de desánimo y había mucho temor por las circunstancias, y ellos tenían también problemas para congregarse. Entonces, ¿qué fue lo interesante que el autor de Hebreos escribió para la iglesia y que es relevante para nosotros hoy? Pues permítanme presentarles el tema que he titulado Puestos los ojos en Jesús, a la luz de las Escrituras, en la Epístola a los Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3. Les invito a leer la palabra del Señor. Hebreos 12, del 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El Señor bendiga su palabra. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Quisiera compartir 3 aspectos que nos ayudan a responder estas preguntas iniciales de cómo vivir esa fe. Y el autor en estos 3 primeros versículos, o en estos 3 primeros versículos, nos da unas indicaciones de cómo nosotros podemos vivir esa fe. Uno es aprendiendo de la nube de testigos, despojándonos de todo peso y del pecado y corriendo con paciencia esa carrera, pero con los ojos puestos en Jesús. Vamos a analizar entonces el primer punto, y es aprendiendo de la nube de testigos. Y de una manera muy empática, el autor de los Hebreos se dirige a la iglesia con un mensaje muy importante, diciéndoles: ustedes no están solos en este trayecto del maratón de la vida, porque ayuda mucho saber que no estamos solos cuando estamos pasando por situaciones difíciles, cuando estamos en medio de una crisis. ¿Por qué tenemos una gran nube de testigos en derredor? Nosotros no estamos solos, le decía el apóstol. Entonces, ¿quiénes son esa nube de testigos? Lo vemos en el contexto de los capítulos anteriores. El capítulo 11, por ejemplo, nos da una gran lista de autores, de personas que fueron los grandes héroes de la fe que llamamos, que acabaron su carrera exitosamente. Entre ellos están los patriarcas y los profetas, prácticamente todos los personajes del Antiguo Testamento. Él no escribe todos los personajes, pero sí muchísimos de ellos. Una lista muy larga. Lo pueden leer en sus casas, el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Y entre esos están Noé, Abraham, Sara, Moisés, Jacob, Gedeón y muchísimos otros. Entonces él nos dice, hay una lista larga. También tenemos más adelante en el capítulo 12:23 que nos habla el apóstol de la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, de los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Todas esas personas a los quienes el autor llama esa gran nube de testigos que está a nuestro derredor, han sido los testimonios que Dios ha puesto como ejemplos, como guía para nosotros, para orientación, para nuestro aprendizaje, como una referencia para nosotros. Si observamos detenidamente cómo ellos corrieron esa carrera, vamos a encontrar muchísimos recursos que nos van a ayudar a nosotros también en esa carrera. Luego sigue diciendo el versículo 1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que él señala 2 cosas muy importantes. Bueno, para correr esa carrera hay que despojarse del peso y despojarse del pecado. Entonces él dice, todas esas cosas pesadas que a un atleta no le permiten correr, o sea, hay que renunciar a muchísimas cosas que son un obstáculo, que nos detienen la velocidad, que nos atrasan, que no nos dejan avanzar como deberíamos avanzar. Entonces aquí a nivel espiritual habla de las cosas que nos frenan. Podríamos decir que son las preocupaciones, el sufrimiento y las enfermedades, pérdidas, todas esas cosas que se convierten para nosotros en una carga y que no nos dejan avanzar. La Biblia nos dice que echando nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces despojémonos de todo peso. Pero no son solamente las cosas, bueno, sufrimientos, esas cargas, sino también hay cosas buenas de las que tenemos también que renunciar. Cosas que se convierten en un peso, en un obstáculo para crecer en la carrera, para correr en la carrera de la fe, porque cuando ponemos en ellas la mirada. En Marcos 4:19 Jesús dijo que los afanes del mundo, el afán de tener, el afán por las riquezas y los placeres de esta vida ahogan la palabra y queda sin fruto. Entonces, si la palabra queda sin fruto, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, todo lo que ahoga la palabra, lo que nos impide, debemos también que desecharlo. Porque las cargas, el peso, nos quita fuerza en esta carrera. Pero también, además del peso, tenemos que despojarnos del pecado. El peso nos detiene, nos disminuye velocidad, pero el pecado sí nos obstaculiza, o sea, nos
rodea, no nos deja avanzar en lo absoluto, nos detiene. Entonces, él dice, el pecado, esa lucha con el pecado es por deshacerse porque necesitamos avanzar. ¿Qué es entonces el pecado? Eso que nos detiene, que no nos deja avanzar en esta carrera. El pecado es rebelión. Es esa decisión de vivir la vida sin Dios. Dios es es decidir hacer lo que yo quiero y no lo que Dios quiere. Es no querer caminar en armonía con Dios. Es ignorar a Dios en las decisiones de mi vida. Entonces dice que el apóstol Pablo decía, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está dentro de mí. David decía, mi pecado está siempre delante de mí. Y Dios le dijo a Caín, Caín, el pecado está a la puerta y te acecha, te codicia, pero tú debes dominarlo. Entonces tenemos un problema, y es que en esta carrera hay algo que no nos deja avanzar y que nos va a impedir y se va a convertir en una lucha para que nosotros podamos deshacernos de ello, para que nosotros podamos correr. Entonces dice que tenemos que correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Correr con paciencia una carrera que tenemos por delante, una batalla contra el pecado y de despojarnos de todo peso que nos impide. Entonces, Dios nos ha dado esta carrera. Él nos las ha puesto, dice, puesto por delante. No es una alternativa, no es una opción. Tenemos que correrla, porque Dios nos ha dado la batalla de la fe, la carrera de la fe, como un recurso para nuestra formación. Por eso tenemos que asumir la responsabilidad, decidir correr. Eso implica de nosotros la decisión de despojarnos del peso, de despojarnos del pecado. Somos nosotros que tenemos que decidir libremente, y esa es la responsabilidad que tenemos delante de Dios en esta carrera. Decidir dejar, decidir despojarnos, y saber que es una carrera que necesita paciencia, porque implica tiempo. Las cosas no se van a dar así de la noche a la mañana. Hay cosas que van a necesitar tiempo, porque es un proceso. Entonces, ¿cómo luchar contra este pecado? ¿Cómo puedo lograr ganar esta carrera con esto que me asedia, que esta lucha donde me estoy perdiendo batallas, donde siento que no avanzo? Vamos a ver en la Biblia, en la nube de testigos, vamos a tomar algunos personajes que nos pueden ayudar y podemos ver que no estamos solos en esta carrera, en esta lucha. Miremos en la vida de Abraham, de Sara y de Moisés unos ejemplos. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo que se fuera de su tierra y su parentela a un lugar que él le mostraría. Y Abraham le creyó a Dios, y Abraham se fue con Sara. Y dice que vivió mucho tiempo en el extranjero. Pero hubo hambre en la tierra, y Abraham entonces descendió a Egipto. Sin embargo, Abraham en Egipto sintió miedo porque pensó que lo iban a matar a causa de la mujer, que era muy hermosa, y por eso él y su mujer mintieron. A Dios no le gustó para nada, ellos tuvieron que sufrir las consecuencias. Abraham tuvo que luchar con sus temores y con sus mentiras. Vemos también a Sara, una mujer que tuvo que luchar con la impaciencia, tuvo que luchar también con la incredulidad. Cuando Dios le promete a Sara, después de tanto tiempo de casada que no podía tener hijo, Dios le promete a Abraham y Sara, un hijo. Y Sara se rió, no le creyó a Dios. Y Dios la confronta con su incredulidad y le dice, ¿por qué te reíste, Sara? Y dice, no me reí, sí te has reído. Y Sara sintió miedo. Sara en su corazón no le había creído a Dios. Y entonces más adelante pasaron los años, y en vista de que no llegaba el hijo, Sara le dice a Abraham que tomara a la empleada porque quería tener hijo de ella, como un vientre alquilado. En esa época era permitido, cuando una mujer era estéril, de que podía recibir herencia de la empleada, de la persona que tenían ahí trabajando. Y eso ellos lo hicieron. Pero el problema no fue porque ellos hicieron eso, sino porque Sara se aceleró. Dios le había dado la promesa y Sara no quiso esperar, sino que ella quería a todo precio tener un hijo. Tuvieron también que vivir las consecuencias de esa decisión. Entonces vemos que Sara, cuando la muchacha quedó embarazada, la trató mal y hasta le tocó huir.
Después, cuando nació el hijo, no le gustó que le hiciera mofas a Isaac y los echó. Entonces hubo una cantidad de conflictos y situaciones familiares que generaron todas esas decisiones que tomó Sara por su incredulidad. Los celos de Sara, la envidia de Sara, las dudas de Sara. Sara tenía que luchar con su pecado. Vemos también a Moisés, ese joven hebreo que creció como un príncipe egipcio, pero cuando ya era un adulto, viendo la injusticia que los egipcios, además de darles duro trabajo a los hebreos, los maltrataban, en un arranque de ira cogió, haciendo propia justicia, mató a un egipcio. Llegó a los oídos de Faraón. Moisés tuvo miedo y tuvo que huir. Y ahí está Moisés sentado en un pozo sin saber qué hacer. Mis hermanos, Abraham, Sara y Moisés tuvieron al comienzo de su carrera también que luchar con el pecado. Estas documentaciones sobre la lucha diaria con el pecado, o sea, esto que Abraham, Sara y Moisés tuvieron, fueron escritas como testimonios para nosotros. Pero esto nos revela también mucho acerca de los rasgos del carácter de Dios. Nos habla del amor de Dios. Dios nos elige y nos toma así como somos en la condición que estamos, porque simplemente se agrada de nosotros. Él decide, con quiero tener una relación. Dice la Biblia, no me elegiste vosotros a mí. La misericordia de Dios. A pesar de la caída del pecado, Dios tenía misericordia de ellos por la ignorancia, porque los conocía que era por ignorancia y siempre venía en su ayuda. La fidelidad de la provisión de Dios, la justicia de Dios. Dios no quita las consecuencias del pecado. Aún su fidelidad y su misericordia no significan alcahuetería, sino que ellos tenían que llevar las consecuencias de su pecado. La santidad de Dios, la pureza de Dios, esa verdad de Dios, la justicia y santidad de la verdad. Pero también vemos nos revela el carácter de los hombres. Cómo nosotros reaccionamos ante las crisis. Abraham, ante el problema, reacciona con miedo. Sara, Moisés, la primera reacción de nosotros es el temor. Segundo, podemos también reaccionar muchas veces con incredulidad. Y tercero, en este caso que estamos analizando, con ira. En todos estos casos vemos que la reacción inmediata nuestra es buscar la solución en nosotros mismos, en nuestras fuerzas y en los recursos que tenemos. Pero Dios, a través de su palabra, nos muestra otro camino. ¿Cuál es ese camino? El Señor nos enseña que a caminar esta carrera es con los ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Pero ¿qué significa poner los ojos en Jesús a la luz de este texto? ¿Qué significa a la luz de la epístola a los hebreos poner los ojos en Jesús? Pues el autor nos lo explica en toda la epístola. Y es que él divide la epístola en tres temas importantes. Uno es a Jesús, la majestad de Jesús. Cuando empieza en el capítulo 1 hablando de que Dios, habiéndonos hablado en otros tiempos de muchas maneras, hoy en día nos ha hablado de su Hijo, a través de su Hijo, que es el resplandor de su gloria. También nos habla en la segunda parte de este libro, nos habla el autor de lo que es Jesús, la obra de Jesús, la obra perfecta, la obra redentora, la obra en la cruz y Jesús como el sumo sacerdote. Y al final el apóstol nos dedica su epístola ya a la exhortación a la iglesia. Y él les dice que un encuentro personal con ese Jesús, que es esa majestad de Jesús, y con ese Jesús que es el nuevo pacto, Jesús como el sumo sacerdote, Jesús como el sacrificio perfecto, como el que intercede, el que nos santifica, eso debe llevarnos a una vida de fe y de santidad. Entonces él dice que ese nuevo pacto que Dios ha hecho en Jesucristo, que Dios nos ha dado en Jesucristo, el Cordero que fue inmolado para perdonar los pecados, y esa obra consumada en la cruz ha sido la obra completa de Dios para nosotros y para traernos el poder a través del nuevo pacto, para que nosotros podamos vivir ahora esa vida de santidad, esa vida de fe en la santidad, en un proceso de santidad, porque la obra de Jesús ya fue terminada. Entonces el núcleo de esta carta lo podemos ver que es el sacerdocio de Cristo, porque si ya es una obra consumada, un sacrificio perfecto por el pecado, una obra que ya está completa en Jesús,
Ahora el servicio de Jesús, el ministerio de Jesús, es ministrar a la iglesia como un sumo sacerdote en el proceso de la santidad y como intercesor. Entonces vemos que el autor hace un llamado a vivir una vida conforme a la obra que fue consumada en la cruz a través de Cristo, el nuevo pacto de Dios con nosotros en Cristo, y a vivir en una relación, en una comunión con Él, en esa carrera de la fe, con los ojos puestos en ese Jesús, en esa majestad de Jesús y en esa obra perfecta de Cristo en la cruz. Entonces vemos que Dios nos ha dado en Jesús, en ese nuevo pacto, una obra completa, terminada, para que nosotros tengamos ese poder para vencer el pecado. Dice que Dios ha puesto en nosotros a través de Cristo el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, y es el Espíritu Santo. Entonces tenemos el poder para vencer al pecado. Entonces vamos a ver. Nuevamente, volvamos a los autores de la nube de testigos, a esas personas que estaban luchando con el pecado, y ya sabemos que tenemos un recurso que nos ha dado Dios en Cristo, y vamos a ver cómo ellos pudieron luchar con ese pecado y vencer en esa carrera. Entonces vemos que Abraham, cuando Dios se le presenta a Abraham y le dice: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Cuando Dios dice yo soy el Shaddai, con eso le está diciendo yo soy el Shaddai, es el todopoderoso que conocemos todos, el todopoderoso, el que todo lo puede. Yo soy suficiente para ti, yo lo soy todo para ti. Tienes que creer que yo soy todo lo que tú necesitas. Yo soy el Shaddai, todo lo que tú necesitas. Y entonces le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Ahora, ese andar es un verbo en hebreo que se llama el halak. Ese verbo tiene una gran variedad de aplicaciones. Y les voy a leer, voy a tomarme el tiempo de leer algunas aplicaciones que tiene este verbo, para que podamos comprender un poquito qué fue lo que Dios le quiso decir a Abraham cuando le dijo: anda delante de mí. Le dijo: andar significa acudir, adelantar, alcanzar, alejar, apartar, andar, aumentar, avanzar, caminar, buscar, caminante, conducir, correr, crecer, dar, dejar, desaparecer, descargar, desvanecer, discurrir, divulgar, emprender, endurecer, entrar, escapar, extender, flotar, frecuentar, guiar y muchos más. Mejor dicho, casi todo. Es un verbo que se emplea, una palabra un término que se emplea en muchísimos contextos. ¿Y qué significa? Entonces, Dios no solamente le estaba diciendo camina algo, sino le estaba diciendo: en todo lo que tú hagas, quiero que lo hagas delante de mí, que te levantas, que te sientas, como dice el David, el salmista: cuando me levanto, cuando me siento, en todo momento debía tener presente que Dios estaba ahí. Entonces le dice: anda delante de mí, condúcete delante de mi rostro, delante de mi presencia, y sé perfecto. Ahora, cuando le dice sé perfecto, es interesante que la palabra que está ahí para perfecto es también otra palabra que se llama tamín, y eso significa completo, con todas las partes completas, íntegro, total. Es la misma palabra que se usaba para el sacrificio de los animales, que cuando Dios decía que los animales que le iban a sacrificar debían ser perfectos, que no tuvieran tacha alguna, que no tuvieran defecto. O sea que tenían que estar completos. O sea, no debía faltarle nada, y había que dárselo todo a él. Entonces, en este caso, cuando estaba hablando de una persona, se refería a esa relación de que tenía que entregar todo, tenía que ser todo. Entonces miremos que Dios le estaba diciendo a Abraham: primero le dijo yo soy Dios, el todo para ti, todo lo que tú necesitas, pero por otro lado le dice: anda delante de mi presencia, pero también tienes que ser completo, o sea, tienes que darte todo, tienes que darme todo lo que eres. En ese caso le está diciendo a Dios: yo soy todo para ti y tú me das todo de ti, ¿ya? Entonces le está diciendo sé perfecto, es entrégalo. En una relación le estaba diciendo tienes que entregar todo.
Tienes que vivir delante de mí sin doble intención, sin reservas. Tienes que darte totalmente. Entonces, miremos, yo soy el Dios todo para ti. Yo significo todo, soy todo lo que tú necesitas y yo quiero que me des todo de ti. Sé perfecto. No le está diciendo sé perfecto y anda, está diciendo anda delante de mí y sé perfecto. Es decir, camina delante de mí, así con todas tus debilidades y con todas tus dificultades, y yo te voy a hacer perfecto. Yo te voy a perfeccionar. Entonces tú lo que tienes es que estar siempre al lado mío, ahí cerquita de mí, mirándome siempre, y verás que yo te voy a perfeccionar. En otras palabras le estás diciendo, tienes que hacerte tan dependiente de mí y saber que si me tienes a mí, lo tienes todo. Y si no me tienes a mí, no tienes nada. Es decir, sin mí no puedes vivir. ¿No suena eso algo como que está en el Nuevo Testamento que dijo Jesús también, no? Separados de mí, nada podéis hacer. Dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios, Abraham obedeció a Dios y guardó sus mandamientos. Vemos también el mismo proceso, o en el caso de Sara también, ella que creció ahí al lado de Abraham también, caminó ese proceso de la fe y aprendió y conoció a Dios, y Sara también fue transformada porque después de ser la Sara impaciente, ella aprendió a esperar en Dios. Después de ser la Sara que celosa, que maltrataba, dice que se convirtió en una mujer con un espíritu tierno y sereno, y el apóstol Pedro la menciona a ella como una de las mujeres santas que esperaban en Dios. Entonces alcanzó esa perfección en Dios. También vemos en Moisés un hombre que también tuvo un encuentro con la santidad de Dios, que caminó con Dios. Dice que Moisés, cuando venía del Sinaí, cuando bajaba, venía que resplandecía su rostro porque había pasado tiempo con Dios. Increíble cómo ellos descubrieron el secreto de la santidad, o sea, de ese conocimiento. Estaba en el conocimiento de Dios, ese secreto de vivir en Dios, de vivir con Dios. Ahí estaba el secreto de esa fe poderosa. Entonces eh, ellos descubrieron ese secreto de la fe, de correr la carrera de la fe. Fue conocer a Dios. No eran las cosas que hacían, se trataba del conocimiento que ellos adquirieron de Dios por pasar tiempo con Él. Entraron en un pacto, en una relación, porque pacto en sí es relación. Entraron en el secreto de Dios y Dios les reveló ese secreto de la victoria, que es la santidad. Santidad es vivir en la presencia de Dios. Entonces vemos que despojarse del pecado y practicar la justicia, practicar la santidad, es vivir, es caminar ahí al lado, al frente de Dios, en los ojos de Dios. Así que si el pecado es vivir mi vida separada de Dios, alejada de Dios, queriendo hacer mi vida, no queriendo ir en la dirección de Dios, entonces la santidad es prácticamente abrirme y empezar a caminar frente a Dios, ahí al lado de Dios, cerca de Él. Y entonces dice que mirándolo a Él, aprendiendo de Él, pensando como Él, y en la medida que me voy acercando y me voy acercando, entonces yo me voy uniendo a Dios toda mi vida, todo mi ser. Y ahí es donde está ese proceso, esa victoria de esa fe poderosa. Y ese fue el secreto que descubrió Abraham, Sara y Moisés. qué lindo la palabra del Señor. Por eso era que Moisés oraba y decía, te ruego que me hagas conocer tus caminos. Ellos descubrieron el secreto. El secreto es conocer al Dios Santo, es convivir con Él, es tener esa comunión tan profunda con Él. Entonces vemos que ese principio en Jeremías lo encontramos, dice que se trata de entender y conocer a Dios. Dice que mi pueblo perece porque le falta conocimiento en Oseas. Entonces Dios le dijo a Abraham, yo soy suficiente para ti. Anda delante de mí y sé perfecto. Conóceme, caminemos juntos y ahí me conoces, y eso es lo que te va a perfeccionar, a completar a ti. Yo te doy todo lo que te falta, yo te voy a completar a ti. Hoy el Señor dice en su palabra, el Señor Jesús nos dice,
amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ahí dice Jesús que se resume toda la ley y los profetas en ese versículo. Bueno, en dos versículos. Y el primero es ese. El primer y grande mandamiento. Ama al Señor con todo lo que eres. Entonces vemos lo que Dios le dijo a Abraham. Anda delante de mí. Todo lo que hagas, hazlo delante de mi presencia. Y Jesús dice, ama al Señor con todo lo que tú eres. Entonces también dice, permaneced en mí y sed santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, ¿qué es caminar con los ojos puestos en Jesús? Es el mismo principio de Abraham, caminar a la par de Dios, en la armonía de Dios, en los ojos de Dios. Es caminar viendo a Jesús en su palabra, en su carácter. Es lo que dice la Biblia en el apóstol Pablo, en caminar en el carácter de Él, irnos pareciendo a Cristo, irnos pareciendo en su carácter y creciendo cada día con Él y creciendo y desarrollando los músculos de nuestra fe. Es crecer en el conocimiento de Dios. La oración de Pablo por las iglesias en Efesios, en Colosenses, él decía que la oración era para que los ojos del entendimiento fueran iluminados, para que conocieran la grandeza ya del poder y del conocimiento de Dios. Y él decía del conocimiento de Dios y el conocimiento verdadero de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, caminar con los ojos en Jesús. Dice que en Cristo nosotros ya estamos completos. Por esa obra perfecta en la cruz, ya nosotros, esa obra consumada nos ha hecho perfectos en Él, somos santos en Él. Pero nosotros tenemos es que caminar delante de Dios y ser perfectos, completo. Tenemos que darnos todos en Jesús y unirnos a Jesús y vivir en Él. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Caminar en Él, caminar con Él, caminar en el Espíritu. Dice, andad en el Espíritu. Poned vuestros ojos en las cosas de arriba, buscad primeramente el reino de Dios. Dios nos ha dado el poder que nosotros necesitamos para vencer al pecado. Pero nosotros tenemos que entregarnos a Jesús sin reservas. Nosotros tenemos que darle todo, todas nuestras debilidades, mostrarnos a Él con todo lo que somos, porque es Él el que nos va a perfeccionar. Pero tenemos que decidir, tenemos la responsabilidad de decidir cada día, decidir que voy a despojarme. Yo tengo que decidir despojarme del pecado y del peso. Y yo tengo que decidir cada día practicar la justicia. Entonces tengo que quitarme la mentira y hablar la verdad. Tengo que despojarme de la ira y empezar a tener dominio propio y a ser amable. Tengo que dejar el egoísmo y empezar a amar. Y entonces todas esas cosas tengo que hacer es en Cristo, en el conocimiento de Él. No es en mis fuerzas, no es en la fuerza de voluntad, no, porque eso solamente ocurre en el poder, por el poder que Dios me ha dado a mí a través del Espíritu Santo. Eso es una obra, ese es el fruto del Espíritu, más no en mi fuerza. Por eso yo tengo que entregarme todo, ¿ya? El Shaddai, Él es todo para mí y yo tengo que darle todo a Él y unirme a Él. Y es en ese conocimiento, es en esa fuerza, en ese poder que yo voy a poder vivir una fe extraordinaria. Es ese poder de Dios el que me va a permitir cada día vivir en esa fe que conquista, en esa fe que trasciende, en esa fe que da poder. Es esa fe. Ese es el poder, ese es el camino. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. No sé cuál es tu lucha de hoy. Estás luchando como Sara, Abraham y Moisés al comienzo, con la mentira, con la ira. No sé cuál es tu lucha, pero en esta hora el Señor te dice, yo soy todo para ti. Anda delante de mí, sé perfecto. O sea, entrégame todo lo que eres. Yo quiero todo de ti, todas tus debilidades. Yo quiero que me entregas a mí todo, a tu pecado y todo. Y yo te doy ese poder para que tú puedas vencer.
Yo te doy ese poder, pero tienes que caminar delante de mí. Tienes que tomar la decisión libre cada día de que todo lo que vas a hacer lo vas a hacer delante de mi presencia. De que cada decisión no vas a tomar y a vivir tu vida solo, sino que lo vas a hacer conmigo. Lo vas a hacer conmigo. Si tú crees que yo soy todo para ti, entrégame todo lo que tú eres, completo, completo. No te reservas nada para ti. Y yo voy a hacer de ti esa mujer o ese hombre de esa fe poderosa, con esa fe extraordinaria que trasciende, porque Jesús es el autor y consumador de la fe. Entonces, caminemos con los ojos puestos en Jesús y vamos a vivir cada día en el poder de esa fe extraordinaria que Dios nos ha puesto a la disposición con su obra consumada en la cruz. Dios les bendiga, mis amados. Shalom. Confiamos que la palabra del Señor haya llegado a nuestros corazones. Quiero orar por cada uno de ustedes, quiero orar por la iglesia, quiero orar por los hogares. Así que quiero invitarle que, si es posible, tomarse de la mano con las personas que están en su casa, unirse en oración, lo haga en este momento. Señor, queremos bendecirte en el nombre de Jesús. Queremos darte gracias por tu palabra. Hoy nos has invitado a poner los ojos en Jesús. Hoy nos has invitado, Dios mío, Señor, a tener una comunión profunda con Jesucristo. Clamamos a ti en este momento, Señor, que esta palabra siga obrando en nuestros corazones. Que esta palabra, Dios mío, Señor, oh Dios, siga obrando en cada oyente y en los que van a oír, Señor, oh Dios, que no han tenido la oportunidad, Señor, oh Dios, de estar en esta hora, Señor, en esta transmisión, pero que lo van a hacer, Señor. Clamamos a ti por cada persona que tú le permites, Dios mío, Señor, escuchar esta palabra, Señor, oh Dios, para que tu obra sea hecha con poder en cada uno, Señor, oh Dios, de los oyentes, Padre. Hoy clamamos a ti, Señor, oh Dios, que ayudes a tu pueblo, Señor, oh Dios, a crecer en la fe, a crecer en la comunión, Señor, oh Dios, con nuestro amado Señor Jesucristo, Señor. Y hoy clamamos a ti para que bendigas a tu pueblo, que tu iglesia sea fortalecida en el poder del Espíritu Santo, Señor, oh Dios. Que tu iglesia sea fortalecida en la fe, Señor, en la comunión, amado Padre. Oh Dios eterno, Señor, que tú traigas un despertar, Dios mío, en nuestros corazones, amado Dios. Oh Rey eterno, mira aquel, Señor, que en este día, Señor, oh Dios, está pidiendo ser sanado, ser restaurado, ser liberado, Dios mío. Oramos, Señor, para que rompas cadenas, Señor, para que rompas yugos de opresión. Te lo rogamos, Señor, oh Dios, que sea libre el cautivo en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Clamamos para que los enfermos, Señor, oh Dios, sean sanados, Señor, oh Dios. Oh Padre de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Fortalece la iglesia, cada hogar, cada familia, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Las manos caídas, las rodillas endebles, sean fortalecidas, Señor amado, en el nombre de Jesús. Trae un despertar en la oración, Dios mío, Señor. Te lo rogamos en la lectura, en la meditación de la palabra, en la obediencia a la palabra, Dios mío. Ese es el obrar tuyo, es el poder del Espíritu Santo obrando en cada corazón. Y hoy te rogamos que lo hagas, amado Padre. Bendice la iglesia. Iglesia, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que ponga en ti paz, que te guarde de todo mal, de todo peligro, de todo accidente, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Que esta semana, el comienzo de esta semana, el transcurso de esta semana, sea un tiempo para que veas la gloria de Dios. Que los cielos sean abiertos sobre tu vida, sobre tu familia. Que el Señor te bendiga.
Padre, muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú estás obrando, que tú estás llegando, Señor amado, por esta palabra a muchas naciones, a muchas personas, Señor. Y muchas personas hoy, Señor, han recibido el milagro del nuevo nacimiento, Señor, por el oír por fe, por el oír con fe tu palabra, Señor. Por eso te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. La Iglesia Evangélica Ebenecer Plenitud les saluda. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Estamos plenamente convencidos de que Jesús es nuestro proveedor, es nuestro protector, nuestra paz y seguridad. Recibamos hoy la paz y la seguridad que el Señor quiere entregarnos. También queremos animarle a que usted pueda compartir sus peticiones con nosotros. Permítanos orar por usted. Y les invitamos a que puedan suscribirse, que puedan compartir esta enseñanza. Ayúdanos a expandir el reino de los cielos. Que el Señor los bendiga, que su paz y su gracia los acompañen en todo momento. Nos vemos en un próximo encuentro. Tenemos una invitación muy especial para ti. Queremos que te unas a nuestras reuniones online los días miércoles a las 6:30 p.m. y los días domingo a las 8 de la mañana. Nos pueden encontrar a través de nuestro canal de YouTube como Iglesia Ebenecer Plenitud. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita, así nos ayudarás a extender el reino de los cielos. Recuerda que también nos puedes encontrar en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook, como Iglesia Ebenecer Plenitud. Hay una palabra para ti. Te esperamos. Te bendiga.